¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y aquí estamos en Clave Familia. Nos ponemos en modo familia. Hoy día tenemos un programa muy especial con una invitada especial y un tema muy interesante. El tema se llama Proyecto de Vida Familiar. Voy a presentar a mi invitada. Ella se llama Rocío Chirinos Montalbetti. Es doctora en Historia en la Universidad de Navarra, España. Máster en Asesoramiento Educativo Familiar por el Centro Universitario Villanueva de España también. Es experta en inteligencia emocional por la Universidad Internacional de La Rioja, España. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Hola, Daniel. Bien, muy bien aquí. Bienvenida a Clave Familia. Ha sido un sueño hecho realidad tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí también. Una oportunidad de estar contigo, de estar con tantas personas que entran a este programa. Feliz. Excelente. Mira, hoy día vamos a tratar de que nos dejes un poco de tu sapiencia, de tu sabiduría. A ver. Yo escuché este concepto de proyecto educativo familiar en diciembre, si mal no recuerdo, fuiste al colegio de mi hijo y ahí te escuché dar una charla y hablar de afectividad, hablar de este proyecto y me quedé como tú nos transportabas al futuro. Explícame un poquito, explícale a los oyentes y a los televidentes qué significa hacer un proyecto educativo familiar. Perfecto, Daniel. Gracias por la invitación, lo primero. Efectivamente, me paso los días trabajando con familias, con padres, madres. Algunos vienen porque están preocupados, porque tienen un problema, una dificultad, lo que fuera. Otros vienen porque ven el choque del ambiente que choca con lo que ellos quieren para sus hijos, sea ambiente escolar, ambiente del verano, de lo que fuera. Ahora estamos empezando clases. Entonces yo me pregunto muchas veces, en el día a día, todos tenemos proyectos. O sea, tú entras a tu trabajo y te dicen, miren, este año queremos lograr tal cosa. La mujer entra a cualquier ámbito y si queremos hacer algo en la vida, lo proyectamos. ¿Qué quiero hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a lograr? A Fernando Corominas, un gran educador, yo le escuché esta idea potente. La familia, obvio, no es una empresa, pero diríamos que la familia son voluntades que se unen para lograr algo en la vida. Entonces, démosle la fuerza o la misión de un proyecto. Si papá y mamá no tenemos un proyecto, ¿a dónde vamos? Si lo dejamos para ahorita, papá y mamá que me están escuchando ahora, en marzo, ¿qué estamos viendo? Que viene la Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya empezaron las clases, no sé qué, y luego qué viene, y luego qué viene. Realmente, si no tienes un proyecto educativo para tus hijos, las hojas del calendario se te van. Entonces, ¿qué es un proyecto educativo, familiar? Es tener claro a dónde queremos que lleguen nuestros hijos y qué podemos hacer nosotros como papás en medio de lo que tenemos para facilitar el que puedan lograr eso que visionamos para ellos. O sea, un proyecto implica primero una visión. ¿Cómo quiero, cómo me imagino a mis hijos cuando tengan 25 años? Tampoco hay que alargarlo tanto, ¿no? Y luego de esa visión, quizás no es ingenuidad, pero sí convencimiento. Eso que queremos lo podemos lograr. Porque está demostrado que la educación no es 100% algo hereditario, genético, sino que tus hijos serán lo que cada día les ayudemos a construir. Puede haber algo que tiene que ver con dotación genética e intelectual, pero lo dice también un psiquiatra buenísimo, Enrique Rojas, lo que más define a la persona no es tanto su coeficiente intelectual como su voluntad y sus valores. Yo voy a lograr aquello que quiero, que consigo, que conquisto día a día. Entonces, si tenemos claro qué queremos, cómo nos imaginamos a nuestros hijos, cómo nos gustaría que sean cuando tengan 24 o 25 años, entonces no esperemos a ver a qué universidad van, empezarlo a trabajar hoy. Y para eso necesitamos un proyecto con metas corto plazo, mediano plazo y finalmente largo plazo. No sé si ha quedado claro. Sí. Yo recuerdo que pusiste un ejemplo. ¿Qué papá no quisiera que sea feliz su hijo a los 25? Diseñemos, ¿no? O sea, exacto. O ya, que sea disciplinado, que tenga un trabajo. ¿Cómo me imagino a mis hijos a los 24 años? Y yo cuando tengo este taller con papás, tenemos que concretarlo. ¿Cómo te gustaría que sean tus hijos cuando tengan 25 años? Entonces hacemos como un cuadrito muy gráfico. A ver, ¿te gustaría tener hijos trabajadores? Es una pregunta suelta.
¿Te Sí, gustaría? dicen todos. Todos van a decir que sí. ¿O quieres tener hijos flojos? No, trabajadores. ¿Te gustaría tener hijos emprendedores o quieres que el día de mañana tus hijos estén esperando en su casa a ver quién les toca la puerta para ofrecerles un trabajo? O que sean ellos mismos. ¿Te gustaría tener hijos honrados o finalmente no sé, nadie quiere tener hijos? O todo lo contrario, digamos. Claro, ¿te Pero gustaría tener quiere hijos creyentes con algo de espiritualidad más o menos desarrollada o hijos apáticos que no creen en nadie, que han perdido la fe? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría tener hijos que creen en el matrimonio o por el contrario tener hijos que se casan por un compromiso social o lo que fuera y que a los 5 años ya dejaron el matrimonio de lado? O sea, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que fueran mis hijos en un futuro más o menos cercano? Entonces, si tú vas anotando todas esas palabritas, papá y mamá, en una hojita, en una cartulina, lo que quieras, y lo encierro, ¿no? Encierro honrados, alegres, responsables, emprendedores, comprometidos, fe, lo que fuera. Encierras, muy bien, ya hemos dado un paso. Esos son los valores que tú quieres que tus hijos logren en estos años para tenerlos más adelante. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Eso que yo quiero, no esperes. Vamos a trabajarlo desde hoy. Si yo quiero tener hijos trabajadores y mi hija de 8 años viene al colegio y me dice, mamá, me han dado demasiadas tareas, no te preocupes, mañana voy y digo que son demasiadas tareas y que te vas a estresar, entonces no concilia. Es decir, ¿cómo es? Si yo quiero tener el día de mañana hijos trabajadores, las tareas las veo como una oportunidad para ir desarrollando. Lo que yo también quiero, finalmente. Exacto. Pero yo siempre les animo a los papás a ese proyecto educativo, una vez que lo han diseñado, lo han pensado, lo han encerrado, esos valores en circulitos, ponerlo en un lugar visible de la casa, como quien juega. Lo comparto con mis hijos y papá y mamá nos lo vamos recordando, ¿no? O sea, tu hijo está con el celular, son las 10 de la noche, oye, no era que querías tener hijos ahorradores y que emprenden bien lo que tienen, lo aprovechan bien. Y con buenos hábitos de acostarse temprano. Claro, o sea, entonces ya papá y mamá nos recordamos hasta con risas. Decir, un momento, eso no concilia con lo que hemos hablado hace un ratito. O queremos ir a misa el domingo, por poner un ejemplo que tiene que ver con la espiritualidad. No, pero es que nadie quiere ir, yo creo que no es el mejor momento ahora, lo pasamos a otro momento. Un momento, no hemos visto que queremos querer educar hijos con creencias firmes, comprometidos. Entonces allí llevamos la vida diaria a eso que queremos para nuestros hijos. Es así como yo concibo el tener un proyecto educativo familiar, que se convierta en una herramienta que da luces, inspira y que es concreto para cada día. Yo creo que el recordatorio va a ser más para los papás, porque en realidad si no hacen ese match lógico de esa sistematización de lo que tú estás hablando, porque parece lógico, pero a la hora del día a día, de la vida real, no lo operativizan. No, te ganan. Yo te cuento, hace unos años en Trujillo, una vez estaba por ahí, y una señora se me acerca y me dice, ¿cómo puedo hacer para que mi hija vaya a misa? Y yo le hice la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hija? 15, me dijo. Señora, ¿sabe qué? Lamentablemente le tengo que decir que probablemente su hija nunca vaya a misa porque usted debió llevarla desde más pequeña. Justamente me haces acordar a eso. Estás llegando tarde. Me haces acordar de eso. Claro, porque hay que empezar muy pronto y siempre ser muy sensatos con el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que no te va a favorecer el ir a misa, no te va a favorecer tener hijos que apagan los celulares a las 8:30 de la noche, no te va a favorecer tener un ambiente en el que hay un apoyo en la casa para que tus hijos hagan tareas. A veces hay colegios que se venden como decir, muy buen nivel académico, 0 tareas en la casa. En realidad no sé qué es lo que venden porque yo no encuentro un modelo educativo en el que eso sea real. Entonces muchas veces, ya que el ambiente no te va a ayudar, como papá, como mamá, entonces hay que tener muy claro lo que queremos para que en un momento determinado yo pueda darle a mis hijos suficientes elementos para querer lo que queremos querer. No sé si esto, o sea, si yo quiero ir con mis hijos a misa, por poner ese ejemplo, los domingos, porque dentro de poco uno va a hacer la primera comunión, porque, etcétera, da igual, porque en esa familia eso está dentro de su escala de valores, entonces obvio, no voy a esperar a los 15 años. O sea, yo hago un plan desde que tienen 6, 7, 8 años, que a lo mejor nos puede dar un poco de, ¿no? Pero creo que hay que ser muy conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo les digo, miren, los domingos vamos a tomar un desayuno en casa súper rico, luego vamos a ir a una misa de 11 de la mañana, después de la misa vamos a ir a ver a la abuelita y luego nos tomamos un helado. O sea, a los hijos hay que darles
el asunto como que completo. No, O sea, planificado, digamos. Ayudarlos a planificar dentro o que de se vayan algo que los acostumbrando a hacerlo. motiva y se van acostumbrando, no lo dejas para las 6 de la tarde en que ya estamos todos cansados, pero eso tiene un porqué, que son esos valores que yo les voy a dar prioridad en mi proyecto educativo familiar. Hablemos de otro valor, la comunicación. Si estamos comiendo todos con el celular y con la televisión prendida, cero comunicación. Entonces, a veces hay que ver, yo he puesto ahí, quiero que en mi familia tener con mis hijos comunicación y confianza, diálogo abierto, decisiones concertadas. ¿En qué momento? Entonces tenemos que poner un mínimo de normas. Muy bien, a la hora de la comida no hay televisión prendida ni celulares prendidos. ¿Para qué? Para favorecer esa comunicación, ese diálogo. Ya, pero ahí te quiero preguntar algo. Una cosa es que una persona te escuche, esto que es hermoso, digamos, Que es el ABC. si recién tienes a tus hijos chiquitos. Es más, si van a entrar al nido el próximo año o este año recién han entrado al nido, está perfecto. Pero ¿qué haces con chicos que ya están en la mitad de la primaria o están en la secundaria? Si el papá te escucha y después se planta a decir, a partir de ahora, o sea, el choque, Claro. ¿qué recomendación adicional darías para que el choque no sea son tan... papás con hijos adolescentes o eso, ¿no? O el final de la primaria. Esa pregunta en verdad es hermosa y es inspiradora, porque yo te la voy a responder y quizás me vas a decir, bueno, pero primero respondámosla en un plano muy teórico y claro. Si estamos en esa situación, ya tengo 3 hijos adolescentes, no he vivido este tema de tener valores y trabajarlos año a año, se me ha ido de las manos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo primero, si tuviera a los papás acá delante mío, lo primero que les diría, porque lo digo en las charlas, es, mira, lo peor es no hacer nada. O sea, es decir, bueno, como ya llegué a tercero de secundaria, mis hijos ya no hay nada que hacer, tiro la toalla. Y eso se los digo cuando tengo talleres con papás de secundaria. O sea, lo peor es no hacer nada. Lo peor es pensar, a estas alturas ya no vamos a lograr nada. Porque no es verdad. Porque la ciencia te diría lo contrario. Porque un psicólogo te diría lo contrario. ¿Y qué te diría? Que la adolescencia es una etapa educativa. ¿Por qué la vamos a descartar? O sea, en la adolescencia todavía podemos hacer, no todavía, vamos a hacer muchísimas cosas con nuestros hijos. Lo que pasa es que necesitamos estrategias diferentes que cuando tienen 5 años o 7. O sea, lo que cambia es la estrategia, el modo. No cambian los valores, no cambia tu objetivo de familia. Lo que cambia es cómo lo puedo hacer. Si yo estoy con adolescentes, hay una serie de cosas que sí hay que saber porque son de cajón, ¿no? Por ejemplo, la línea que une más rápidamente 2 puntos no va a ser la línea recta. Tengo que saber algo de trigonometría. O sea, si yo tengo un hijo adolescente y yo quiero que el domingo me acompañe para ir a visitar a la abuela, por lo menos tengo que tener el sentido común de no decírselo, porque basta que se lo digas así y te va a decir lo contrario. Te va a decir, de ninguna manera, mamá, yo el domingo en la tarde termino de repasar lo que tengo para el día siguiente en el colegio. O sea, ha sido demasiado directo, demasiado explícito. El adolescente, por esencia, es rebelde, quiere dar la contraria. En cambio, si tú cambias tu discurso y le dices, mira, el domingo vamos a ir a visitar a la abuela, hace tiempo que no la visitamos, por favor, te pido que te quedes a cuidar la casa, porque no tenemos quien cuide la casa. Entonces, de repente has apelado un poco a su rebeldía, aunque parezca una tontería, ¿no? No. Y en ese momento te va a decir, justo es lo que no quería, ya sabía que me ibas a decir que me quede en la casa. Yo siempre soy tu último recurso. No importa, que llueva, pero al final te va a decir, no, justo hoy yo quiero ir al plan de la abuela. Porque lo que quiere es afirmarse, lo que quiere es, entre comillas, llevarte la contraria, porque quiere decir, yo ya soy adolescente y quiero ser el dueño. Tomar mis propias decisiones. Exacto. Entonces hay que reírnos. Es lo que yo le digo a un profesor muchas veces en secundaria. Si tú quieres que tus exámenes de matemáticas sean los viernes, por lo menos ten la inteligencia de no decírselos a los chicos. Porque basta que se los digas y te van a decir que no. Tú dirás, no, los exámenes van a ser los lunes. Entonces ya les das espacio para que te digan, no, profesor, los lunes nos está matando el fin de semana en que no queremos estudiar. Si le parece, los viernes. O sea, yo tengo que triangular con los adolescentes. Tengo que entender su lógica. Y despertar la creatividad, porque... Total, o sea, hay que reírnos, hay que reírnos. En algunas cosas no, hay temas que no son negociables, es obvio, ¿no? A veces me preguntan como educadora a los papás, Rocío, y es bueno a estas alturas de la vida tener normas en la casa, tener límites. No estoy generando
como que el agua explosiona y se sale de madre en el río. O sea, ¿tú eres a favor de una educación con límites o espontánea, libre, etcétera, ¿no? Porque pienso que sí, hay diferentes corrientes dentro de educación y todas son muy respetables. O sea, si la próxima semana traes aquí una educadora y te dice que no hay que poner normas y que viva la espontaneidad, no estoy de acuerdo, pero esa persona... No, pero hasta ahora no, nadie que se ha sentado aquí ha dicho eso, al contrario. Pero esa persona merecería respeto en su opinión. Lo que no pero tendría que explicarme bien cuál es la base, algo así, la base Daniel, científica. Como que dijéramos qué bien se maneja en Lima, a partir de mañana no va a haber semáforos. Hasta te ríes, ¿no? Nos reímos, porque si no hubiera semáforos, los accidentes se van a incrementar exponencialmente. Caos. Entonces, ¿qué es un semáforo? Un semáforo es un límite. Un semáforo te dice, aunque la pista, la calle en la que estás, no hay, ahorita tú no estás viendo un solo auto, sin embargo, yo me pongo en rojo y te digo, stop. Eso es un semáforo. Y nadie razona como decir, wow, nos han quitado la libertad. Ahora nos ponen semáforos por todos lados. Si nos vamos a Suecia, que me imagino que manejarán todos, conducirán como que súper bien, también hay semáforos. Eso es lo que a veces tenemos que entender nosotros en nuestra idiosincrasia como que peruana. Decir, bueno, nos encanta, pero tenemos que tener límites. Como el semáforo, como la línea de cebra, por donde yo tengo que cruzar la calle, aunque más allá no haya nadie, como ir por la Panamericana Sur, y si hay un puente peatonal no puedo ir por la autopista, aunque me sea más rápido, no puedo, pongo mi vida en peligro, ¿no? Si mi hijo de 4 añitos, sin darme cuenta, cogió el cuchillo y empieza a pelar la mandarina con un cuchillo filudo, yo no voy a pensar que le voy a dialogar, oye, mira, tienes que ser libre y ahora tu libertad es no usar el cuchillo. O sea, inmediatamente se lo quito. O sea, educar es poner límites aunque duela. Y lo más temprano posible, asociando lo que hemos hablado al inicio. Sí. Porque cuando uno, y aquí tratando de hacer un micro resumen, ¿no? Ningún viento es bueno para el barco que no sabe a dónde va. Séneca. Entonces, estamos hablando de que visión, planificación, el primer tip, digamos. No podemos empezar, y si es tarde, no es tarde porque nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. No. Ahora, tenemos que empezar desde lo más temprano posible, porque lógicamente cuando uno educa, y esto es algo que creo que tenemos que tenerlo bien en cuenta, cuando uno educa a un chico de 5 o de 7, no está educando solo a un chico de 5 o de 7, está educando a un hombre de 30 o un joven de 25. Exacto. O sea, hilando todo lo que estás diciendo. Lo que haces hoy, lo vas a cosechar a los 28. Él. Entonces, eso de que muy chiquito, todavía no hay que ser tan drástico, eso, ¿qué piensas al respecto? ¿Hay alguna edad donde empezar? ¿Se empieza desde la panza? ¿Desde dónde se empieza? Con las reglas. Claro. En las 4 dimensiones de persona humana, inteligencia, voluntad, emociones, cuerpo, todos, psicólogos, neurólogos, todos, te están hablando que desde que el niño nace, por no decir antes, ¿no? Y tú ya empezaste, el niño ya interactúa con el medio ambiente, con la atmósfera, con la voz de la mamá, con el estilo del papá. O sea, ya está recibiendo en todo momento estímulos de fuera. Entonces, que esos estímulos sean educativos. Y a veces límites, hoy día la gente no quiere escuchar la palabra límites. Bueno, ponle autopistas por donde pueda avanzar. Autopistas claras. Por ejemplo, un niño de 1 añito, ¿qué le pone la mamá? Obvio, no le vas a poner límites en el sentido, pero tiene unos horarios, tiene unas rutinas, tiene un momento en que duerme, un momento en que come. Ahora los nutricionistas son increíbles, ¿no? Le dicen a las mamás jóvenes, 0 azúcar y 0 sal. O sea, los alimentos tal cual a partir de los 6 meses. Y 0 azúcar, ya no te comen un chocolatito. El otro día fui a un cumple de un niño de 1 año y era increíble. Había una carretilla y lo que allí había era frutitas para los niños. Ya no son la gelatina, los chocolatitos, ¿no? O la fruna. 0. Y ahí las mamás entran felices. Entienden muy bien el mensaje de un nutricionista. Hay que entender el mensaje de un neurólogo, hay que entender el mensaje de un psicólogo. O sea, la autoestima, por supuesto, ¿no? Cómo educar en positivo. Ahí sí ha cambiado el asunto, ¿no? Pero esos límites son las señalizaciones que requiere ese ser humano
para acertar, para avanzar, para crecer, para formar en él virtudes, que es a través de lo cual se educa la voluntad. El fondo de un proyecto educativo familiar es que papá y mamá se pongan de acuerdo y quieran sacar adelante porque tienen esa voluntad firme de educar a sus hijos en valores. Hace rato te quería preguntar, ¿y qué pasa si los dos no se ponen de acuerdo? Sería un problema, ¿no? Sí, porque eso nos lleva al tema del matrimonio y de la familia, ¿no? Cuando nosotros firmamos un contrato con un banco o que vamos a comprar lo que sea, un contrato de trabajo, lo que fuera, vienen las letras grandes y luego las letras chiquitas. Y los que saben de estas cosas leen las letras chiquitas. Cuando el papá y la mamá toman la decisión de formar una familia, parten de un matrimonio que es un contrato. O sea, operativamente hablando, digamos. Obvio, donde hay letras grandes y letras chiquitas. Entonces, es tener hijos ¿para qué? Para educarlos y darles todo lo que necesiten. Y eso tiene mucha letra chiquita, ¿no? Entonces, una parte de la letra chiquita es que en algunas cosas tenemos que estar totalmente de acuerdo. Y eso es un tema de voluntad. Eso es un tema de voluntad, ponernos de acuerdo como personas adultas, ¿no? Ya, pero es que vienen cosas que la vida real también puede ser muchas letras chiquitas. Por ejemplo, el tema de ser un mal ejemplo. Tú dices, el tema del celular, por ejemplo, ¿no? Ya, pero uno de los papás ya está con el tema de, no sé, pues de los videos de Instagram o de TikTok. Entonces, ¿cómo hago yo si tengo que empezar por mí? A no ser que obligue a mis hijos y yo no lo haga. Entonces, pero el otro dice, no, lo tenemos que hacer. Pero es que para mí me cuesta, se me ocurre ese ejemplo, ¿no? O sea, en la vida cotidiana van a haber cosas en las que, lógicamente, hacer un proyecto educativo familiar para nuestros hijos va a ser superar chirrecontra, digamos. Claro, es reformatearnos como papás, sí. Es reformatearnos, pero cuando los padres tienen a los hijos muy pequeños y los tienen cerca, es el momento en que los papás muchas veces maduran. O cuando tienes un adolescente te das cuenta que tienes que dejar de ser adolescente. O sea, ¿cuántas veces una mamá empieza no sé, a dejar un poco el celular cuando tienes a tu hija de 7 años y ves todo lo que ha perdido por la adicción que ha generado a tu pequeño celular? Entonces, los hijos son realmente quienes empiezan a ayudar a los padres para cambiar ciertos patrones de comportamiento. Ahora, hay cosas en las que ya, efectivamente, en las que a veces cuesta mucho o un papá no está dispuesto a cambiar. Y luego eso pasa factura. No podemos violentar el asunto, ¿no? Pero efectivamente, el alcohol, las drogas o lo que fuera. O otro ejemplo con respecto al tema de la drasticidad, es decir, uno de los papás dice, hay que poner estas reglas, no las tenemos, escuché la charla de Rocío Chirinos y qué bonita, y la vamos a implementar en la casa. Pero después dicen, no, o sea, ¿cómo? No seas abusivo, te podrían decir, o no seas abusiva, la mamá, no sé. Y justo mi siguiente pregunta va a tener que ver con el castigo, y quiero que me respondas. Me escriben los papás, porque yo les pongo, ¿no? Yeah. Dice, queremos eso, queremos hacer esto, tenemos este problema. O sea, los problemas les hacen cambiar, reflexionar. Y yo me encuentro con papás muy inquietos y además aplicados. ¿Cómo hacemos nuestro proyecto educativo familiar? Y tin, empiezan a escribir. Entonces yo rescato que efectivamente, aunque luego se encuentran dificultades, por lo menos estás ayudándoles a tener un norte, una idea inspiradora. Les dices, lean esto, vean este video, no sé, de Marian Rojas, léanlo, véanlo, empiezan por YouTube a buscar a toda esta gente. Y sí, hay papás que se replantean las cosas porque ven cómo está el mundo, ellos mismos lo viven y quieren para sus hijos lo mejor. Empiezan a planificar, empiezan a dosificar, empiezan a pensar, wow, ¿y qué colegio elegimos para este proyecto educativo que queremos para nuestros hijos? O sea, hay muchos momentos de luz en los padres de familia y eso les ayuda a reconducir lo que pueden haber empezado a lo mejor con una ingenuidad absoluta, ¿no? Claro, Porque claro. yo siempre le digo a los padres, si tú estás en un trabajo, inviertes un montón de plata porque quieres emprender algo y finalmente te va mal, lo que perdiste es plata. Pero si tú en la educación de tus hijos te equivocas en algo, esto va a pasar una factura que no es que puede afectar muchas vidas. No revierte. Se puede hacer muchas cosas buenas, pero no sé si es el momento para tocártelo o no, pero ¿cómo sufre una mamá cuando tiene una hija de 14 años y de repente te enteras que está embarazada?
porque te enteraste, ¿no? Entonces, la mamá sufre y hay que rebobinar y hay que ayudarlos, a papá y mamá, a acoger a esa hija, porque es una maravilla y lo que le ha pasado hay que darle la vuelta, ¿no? Pero muchas veces la reflexión de los papás es, ¿no? ¿En qué momento nos hemos descuidado? Porque no queremos para nuestra hija, ahora que tiene 14 años, un embarazo. Tampoco queremos un aborto. Entonces, ¿en qué momento Nunca la reacción es de echarle la culpa a la hija. En el fondo de la reflexión es, wow, nosotros como adultos no la habremos dejado un poco sola. Es lo que yo me he encontrado, ¿no? Ahora, esta pregunta justamente quería enlazarla con esto que estamos hablando y tiene que ver con el castigo. ¿Hay grados de castigo? ¿Qué recomiendas tú? ¿Debería haber? O digamos, cambiemos la palabra castigo, reprimenda. Claro, porque castigo ya suena. Suena como que medio... Castigo suena... medio cruel, pero... Claro, no. Pero hay que tener muy claro. A ver, vamos a ver, yo pienso... primero, educar, nadie ha descartado ni quitado el tema de las motivaciones y las correcciones. O sea, esto es vigente en cualquier neurólogo, psiquiatra, psicólogo. O sea, educar es en un momento determinado decirle a ese niño o a esa niña o a ese adolescente, esto no lo has hecho bien o esto sí lo has hecho bien, y lo vas motivando. Lo que ocurre ahora es que gracias a todos los aportes de la psicología, donde nos damos cuenta de lo importante que es la autoestima en un niño, el que se valore, el que sepa que es una joya por tallar, el que no lo voy a comparar con otro. Entonces, lo que estamos alertando a los papás y a las mamás es que hay que descartar castigos que humillan, castigos que hacen daño a tu autoestima, a tu valía como persona. O sea, antes castigar era decirle al niño, te vas a la esquina y te quedas ahí. Por ejemplo, en el aula. Y esto hoy en día no lo hace nadie, no por miedo, sino porque somos conscientes que ese tipo de castigos tenían un daño psicológico. O el papá que saca la correa y maltrata a su hijo. Eso es violencia familiar. Esto hay que quitarlo de las costumbres o hábitos en algunos hogares. Porque ahí no es castigo, ahí estás haciendo daño psicológico a ese niño. O sea, a un niño no se le maltrata físicamente porque haya hecho algo que está mal. Primera vez, segunda vez, tercera vez. Sí se le corrige. O sea, yo te diría... ¿Cómo? O sea, ¿hay alguna escala, algunos ejemplos? Sí, por supuesto. Tiene que ser proporcional a lo que ha hecho. O sea, esa corrección tiene que ser proporcional. Eso es muy importante. ¿Cómo corriges el que no te obedeció porque ha usado más el celular, más horas de lo que... Eso es diferente a que faltó el respeto. Es diferente. O sea, hay que ver qué es lo que yo quiero corregir para que la corrección sea proporcional. Generalmente, una corrección es privar a tu hijo de algo bueno, más que impartirle, nunca, más que etiquetarlo, impartirle un castigo, nunca un castigo físico, pero sí lo puedo privar de algo bueno. ¿Cómo puede ser el celular? ¿Tú tenías un celular? Sí, pues ahora no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque has hecho un mal uso o porque has desobedecido en esto que te dijimos o lo que fuera, ¿no? Privarlo de algo que le gusta por un tiempo determinado. Tú los fines de semana tenías permiso para salir con tus amigos, pero no te lo has ganado. No te lo has ganado. O sea, este fin de semana no sales. ¿Por qué? Porque ha pasado esto, lo otro. Es diferente. Ya, pero ahí hay una línea bastante gris. No, difícil. ¿Por qué? Porque también empezarían a acostumbrarse a hacer las cosas por el premio. Entonces, es una cosa así como que... Bueno, yo tengo dos hijos, así que por eso te digo, no, claro, en el transcurso de su vida me he dado cuenta de muchas cosas. Si le llamas premio, que tus hijos salgan el fin de semana con amigos, por ejemplo, que tienen 14, 15 años, es algo normal, habitual y bueno, ¿no? Es socializar. Y que en un momento se vean privados de eso por algo que no hicieron bien, no les estás quitando un premio, les estás quitando algo que es normal en los chicos. Es la parte de la socialización. Ahora, si cada comportamiento bueno va a venir unido a un premio, por supuesto que no es bueno. Te voy a comprar un helado, te voy a comprar un blue jean, No. Si sacas buenas notas, te voy a premiar en esto. No, pero si sacas buenas notas, te vamos a felicitar y nos vamos a alegrar contigo. Pero es su deber sacarse buenas notas, sí, pero hoy en día también es conectar con la sociedad en la que estamos. Hoy en día los chicos necesitan ese clima de motivación, de ese cariño entendido como que te vamos a felicitar.
saber felicitar a los hijos, saberles decir frases alentadoras. Es que hay padres de familia que todo esto lo están descuidando mucho. Entonces nos vamos al otro extremo, ¿no? El extremo tiene que ser intermedio. Pero en estos tiempos es difícil, o sea, de hecho que... O sea, cualquiera nos podría comprar esto que estamos hablando. Suena bien, se puede, o sea, va a dar resultados, sí. Pero a la hora de hacerlo vida, de hacerlo acción, de operativizarlo, de hacerlo realidad, muchas veces no se puede, porque los papás trabajan de sol a sol, porque no están en la casa, porque son padres ausentes, porque tienen que pagar las cuentas y porque no pueden dar ese acompañamiento que es casi, creo, el 90% de lo que estamos hablando, porque el acompañamiento da confianza, el acompañamiento pues hace que estés pendiente, hace que te respeten, porque si no eres un extraño. Entonces hay muchas cosas que en la realidad se dan porque pues el papá no va a decir, ya voy a dejar de trabajar para estar con mis hijos, ¿no? Entonces, y te hablo en general, ¿eh? Porque hay un montón de cosas, un montón de casos, un montón digamos, de realidades en el Perú también, ¿no? Entonces, valgan verdades, ¿cómo tú aconsejas de que esto uno pueda, sin caer en el negativismo, decir, bueno, claro, mira, ¿cómo hacemos? Claro, es que has entrado en un tema muy importante, que es el de estilos educativos familiares. O sea, es importante que los papás reflexionen. O sea, educar, tenemos 2 hijos o tenemos 3, muy bien. Necesitamos padres presentes, no ausentes. Lo acabas de decir. Oye, Rocío, ¿qué pasa cuando los papás no están? Es que tienen que estar. Lo que pasa es que, a ver, papás trabajadores y presentes, no ausentes. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos un horario de trabajo muy intenso, muy abarcante, ok, pero no podemos dejarlo de tener, muy bien. Pero el resto de tiempos en que sí estás en tu casa, ¿estás o estás ausente? O sea, o estás en otra, o estás en tus redes sociales, o estás en tu gimnasio, o estás en que te enfrascaste porque has tenido un día de tanto trabajo que piensas que ahora tienes derecho para descansar, en que entonces que no te cuenten ningún problema que ha habido con los hijos. Yo no, o sea, ser muy realistas, papá y mamá tienen que trabajar, sí, es verdad, tienen que trabajar, pero eso se concilia con estar presentes, con no desconectar. Yo puedo estar todo el día conectado con mis hijos, porque estoy pensando lo que van a hacer, porque les he dejado un encargo, porque llego a la casa y sacrifico mi ratito que hubiera tenido para mí y me voy corriendo a verlos, porque el fin de semana no me caso con el trabajo. El problema del papá ausente es el papá que se enfrasca en el trabajo y en otras cosas que no son sus hijos. Entonces, papás ausentes, papás educadores, papás, o sea, el estilo educativo familiar es papás que concilian, porque sacrifican lo personal porque saben que o los dos se ponen de acuerdo o finalmente salen perdiendo a los hijos. Entonces tú cedes, yo cedo, sí, hay que conciliar, hay que ceder un poco. Sí, creo que lo has descrito perfectamente. Papás motivadores. ¿No? Porque, claro, el papá, lógicamente el día no va a tener más de 24 horas. No las tiene. Pero creo que sí se asume seriamente el rol y la responsabilidad de ser los primeros educadores de nuestros hijos, va a haber tiempo. Porque como tú bien dices, a veces hay tiempo porque te arrogas el derecho de decir, claro, me toca descansar, pero si tienes un hijo chiquito, no te toca descansar. No te toca descansar unos años, por lo menos hasta que... No te toca descansar. Entonces no es cuestión de decir, entonces no puedo trabajar, no, tienes que trabajar y mucho. Pero el sentido que le das a tu trabajo es justamente porque lo necesita tu familia. Por eso ser padres es cosa seria. Totalmente. Yo le decía a las mamás, a veces les digo cuando estoy con ellas en charlas, que la última vez que lograron dormir bien quizás fue antes de casarse o antes de que naciera el primer hijo. A partir de ahí ya pierdes el sueño, en el buen sentido de la palabra, pero se pierde. Primero porque es muy pequeño y estás con la lactancia, después porque te preocupa el nido, después te preocupará el colegio, luego te preocupará el día que se casó. Pero así es, o sea, ser padres es muy retador, o sea, realmente. Pero le das el sentido a todo lo que haces de tus hijos y tu familia. O sea, tiene sentido. Si no, hay una inmadurez. ¿Te has sabido escuchar algo un concepto emocionalmente responsable, instituciones emocionalmente responsables? Después, quisiera que me des alcance sobre ese programa de bienestar emocional. ¿Qué significa eso? Tú trabajas en eso, lo promueves en los colegios. Sí.
Cuéntame un poquito. No, muchas gracias, Daniel. Yo tengo programas que los hemos hecho a partir del contexto, a partir de las dificultades que vivimos en el día a día, nosotros, los colegios, los papás, y que puedan de alguna manera incorporarse sistemáticamente a través del colegio a un grupo de familias y que los papás podamos tener herramientas para esto que se llama bienestar emocional. La pandemia nos puso sobre la mesa una serie de alarmas, de problemas, la tecnología, la digitalización, la rapidez del mundo, pero eso era la punta de un iceberg, eso iba a venir de todas maneras. Hoy en día, ¿qué nos preocupa a los educadores? Los problemas de salud mental. Se están incrementando, o sea, podemos tener un colegio donde tienes niños ya desde la etapa primaria baja con desmotivación, con problemas de sociabilidad, agresivos, el bullying, la depresión. Rocío, depresión, un niño de 8 años puede darse, se está encontrando. Y en las encuestas, en la data, van aumentando, como en secundaria el suicidio. Esto está aumentando. Muchas veces se oculta, se esconde, no se dice, pero está aumentando. Entonces necesitamos en el colegio psicólogos y necesitamos tutores que estén en sintonía y que sepan observar a los niños para poder ayudar a los padres, para poder ayudar a los hijos. ¿Qué necesitamos en el Perú? Bienestar emocional. O sea, estamos perdiendo en el Perú, estamos perdiendo valores, estamos perdiendo, hay violencia familiar, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, lo tienen o sea, hay data concreta, puede ser más o menos, de 10 hogares, en 6 hay violencia familiar. Violencia familiar no solo pensemos que es... Claro, es golpear. Golpear, no, violencia familiar es discusiones constantes, es ausencia de padres, como ausencia, porque la ausencia genera indiferencia y la indiferencia es violento para un niño que necesita a sus papás, o sea, así de simple. No llamemos solo violencia familiar a lo que la imaginación nos puede estar mostrando en este momento. Violencia familiar es chantaje sentimental, es papás que no le dan a los hijos lo que los hijos necesitan, que es derroche de cariño y de amor de padres, ¿no? Cuando los papás no hay una situación matrimonial adecuada de amor, entonces el niño lo que recibe es violencia familiar, o sea, tenemos que ser así de crudos, ¿no? Y cuando los niños se encuentran en esas edades en que lo que más necesitan es cariño, amor, comunicación, confianza, y resulta que no lo reciben, esa violencia familiar impacta en su salud mental, que se va deteriorando. O sea, el niño que no recibe afecto va a buscar afecto, en cualquier lado, a cualquier precio. El niño que no recibe atención va a buscar llamar la atención, así sea con un mal comportamiento, porque no es que no pueda comportarse bien, es que está buscando llamar la atención, es mi defensa psicológica. Y tenemos que preparar en este programa Creer escuelas emocionalmente responsables. Lo que estamos haciendo es brindar a los profesores las herramientas, primero para ellos tener bienestar emocional frente a la avalancha de casos que se les vienen, y después para poder crear en las aulas un clima acogedor, de buen trato, de convivencia sana. Yo estoy segura, hay bastantes estudios ya, que con que el niño tenga 4 horas al día de este clima saludable y sano desde el punto de vista emocional, podemos lograr que llegue a su hogar nuevamente en una mejor disposición. Luego viene en la mañana de repente el niño otra vez llorando, roto, el papá me gritó, la mamá no sé qué, he oído gritos toda la noche en la casa. Intentemos otra vez recomponer la situación. Algo se puede hacer. Entonces, en este programa Creer trabajamos con los colegios y con las familias de esos colegios para darles herramientas a ambos lados para que podamos generar bienestar emocional. Ahora, te decía hace un rato de que las realidades son distintas en el Perú. Entiendo que un colegio particular de cierto distrito de Lima puede ser distinto a la realidad o vivir una distinta realidad que en una provincia alejada. Sí, en zonas más vulnerables o de mayor porcentajes pobreza. son, exacto, Claro. Los porcentajes de pobreza y también de separación entre padres es diferente. Así es. Entonces, esas cosas
¿Cómo podríamos soñar en que ese proyecto que tú llevas a cabo se pueda replicar de tal manera Puede ser escalable. Sí, o sea, ¿ese es tu objetivo? ¿Has ido también a colegios estatales? Sí, he ido. ¿Y la realidad es muy distinta? A ver, vamos a ver, con la DRE Lima, Dirección Regional de Educación Lima, tiene un programa para todas las escuelas públicas que dependen de la Dirección Regional de Educación Lima, que se llama la Escuela de la Confianza. Están muy sensibilizados con la parte emocional. Ahí estoy trabajando, he trabajado, me han invitado con algunos colegios, instituciones educativas públicas, de lugares de mucha vulnerabilidad, mucha pobreza, mucha necesidad. Y me he encontrado profesores, lo tengo colgado en mi Instagram, que atienden, que lo necesitan, que te lo cuentan y que están ávidos de conocer estrategias para su propia situación en su aula, ¿no? Donde encuentran chicos violentos, que ocultan ciertos comportamientos, que tienen miedo, que lo tienes, ¿no? Por lo que están heridos. Sí, heridos totalmente. Hay desconfianza, los profesores también están heridos. Eso también nos ocurre en un colegio que no tiene necesariamente ese tipo de necesidades o de pobreza también. O sea, esto es en todos lados, ¿no? Un dato, ¿no? El Ministerio de Educación en el mes de febrero para el inicio de clases lo que más ha promovido de manera gratuita son cursos para el cuidado emocional y bienestar emocional. Yo me estoy contactando con especialistas del Ministerio y con la propia Ministra de Educación para sumar, para crear fuerzas, para transferir este tipo de formación de manera que pueda ser replicable en diferentes lugares del Perú. Si bien hay que pasar ciertos filtros y superar ciertas dificultades, los profesores del Estado, los profesores de colegios públicos también necesitan y se está intentando llegar a ellos a través de la tutoría. Una tutoría distinta, una tutoría donde realmente podamos impactar en nuestros alumnos. Sí, porque claro, todo lo que hemos hablado, tal vez, que es conocimiento finalmente, ¿no? Es sapiencia, por eso te decía al inicio, ¿no? Sabemos que lo que tú sabes y lo que tú das como herramientas son cosas que están sistematizadas. Si alguien lo pone en práctica, sí. Es más, si solteros nos están escuchando ahorita y lo ponen en práctica cuando nazcan sus hijos, van a meter un gol de media cancha, sí. Y van a hacer, van a cumplir el objetivo, ¿no? Sí, es que yo creo que hemos pasado, ¿no? Hemos pasado de hace unos años, que si yo estaba aquí conversando contigo, teníamos la evaluación censal, los aprendizajes, comunicación, matemáticas, la prueba PISA, o sea, había una mirada bastante fría, donde lo que importaba aquí son los aprendizajes y el rendimiento. Ha venido la pandemia y vuelvo a insistir, no es un tema de la pandemia, yo creo que la pandemia ha descubierto la punta de un iceberg. O sea, el edificio se ha desnudado totalmente. Una realidad. O sea, viene la pandemia y entonces los chicos tienen que ir al colegio de manera, las clases remotas, los tuvimos 2 años encerrados en sus casas, vuelven al colegio, violencia, falta de habilidades socioemocionales porque han estado en sus casas, no sé qué, pero eso hubiera venido de todas maneras. De todas maneras, eso ya se estaba dando. O sea, se aceleró un poquito el tema. Se aceleró. ¿Por qué? Por efecto de la tecnología. Un niño que está todo el día al frente de la pantalla genera adicción a la pantalla, se comunica poco con sus iguales, hasta un encerradito en su casa. Pero ya, ahora que estamos 2024, que ya hemos dejado hace 2 años este modelo remoto, ya tenemos a los chicos en las aulas, vienen con problemas. Hay violencia en clase, eso te lo dice cualquier niño. Entonces, yo lo que veo de manera positiva es que hemos logrado en el Perú equilibrar, hay una mayor sensibilidad hacia que estos niños necesitan de sus padres y de los educadores una atención integral. No solo fijarme en el lenguaje, en las matemáticas, en el inglés. O dicho de otra manera, un niño feliz aprende mejor. Un niño estresado le cierra los canales para el aprendizaje. Un niño maltratado no tiene capacidad cognitiva, capacidad de actualizar sus aprendizajes. O un niño con una salud mental deteriorada tiene inmensas dificultades para aprender. Un niño con pocas habilidades socioemocionales no va a poder despertar en él sus habilidades cognitivas. Entonces creo que ahora sí hay
como un consenso entre los educadores. Antes decíamos que el niño vaya a la escuela para que logre ser feliz. Ahora lo decimos al revés. Si el niño no es feliz, no va a poder lograr aprendizajes. Tengo que cuidar primero su salud mental, sus habilidades emocionales, su bienestar, su felicidad. Dejando un poco el tema emocional, digamos, pasando al tema de los valores, ¿cuáles serían esos valores, digamos, porque tú también promueves eso en los programas que trabajas en los colegios? Sí. ¿Qué valores serían los fundamentales, las piedras angulares, digamos? Sí, no es tan... Sí, esto hay ciencia también sobre esto. Sí. ¿Cuáles serían si es que tuviéramos que dar en estos últimos minutos que nos quedan de programa? Pero para los últimos minutos y los papás que me están escuchando, a ver, Rocío, me estás hablando de las emociones, me estás hablando de dejar los aprendizajes un poquito ahí, ahora me hablas de los valores. ¿A dónde estamos yendo? Yo creo que hay que ir... Yo les voy a hablar de los valores rapidito, pero primero vamos a lo que he hablado, he propuesto toda mi vida, ¿no? Educar es educar a la persona, es ponerla en condiciones de desarrollar sus dimensiones, sus capacidades, que fundamentalmente son 4. Inteligencia, voluntad, emociones, cuerpo. Entonces, esto no es como que se da por separado, ¿no? Ahora esto, ahora lo otro, sino hay que integrarlo. Entonces, ¿por qué necesitamos desarrollar valores? Porque los valores son los hábitos buenos de comportamiento. Los griegos le llamaban virtudes. En un mundo tan secularizado como el actual, pleno siglo XXI, ya se dejó atrás la palabra virtudes. No me gusta, háblame de una palabra más neutra. Esta de las virtudes me recuerda mucho a la religión, no me hables de religión. A veces actuamos así, las personas, sin querer, ¿no? Nos ponemos como unas miradas, unos filtros. Yo quiero parecer más siglo XXI. Bueno, muy bien. Entonces ya no se habla de virtudes, se habla de valores. Pero es lo mismo. O sea, es las dos caras de la misma moneda. El valor que es, por ejemplo, yo digo, valor, honestidad. Muy bien, cuando yo vivo de acuerdo a ese valor, desarrollo en mí una virtud, un hábito bueno de comportamiento, que es ser veraz, decir la verdad, aunque sean cosas pequeñas. Entonces, cuando a un niño lo educamos en la práctica de valores, va desarrollando hábitos buenos sin esfuerzo, porque atraviesa los periodos sensitivos de esos hábitos buenos. O sea, si tú a un niño de 3 años le creas el entorno para que sea ordenado desde que es chiquitito, y la mamá le enseña que un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, y en su cuartito hay una caja donde guarda los juguetes, otra caja donde guarda la ropa, una bolsa donde pone la ropa sucia, el niño de manera natural lo va a ir haciendo. Va creciendo y tiene hábito de orden y rechaza el desorden, porque lo que le gusta es lo que ha ido aprendiendo. Nadie se vuelve alcohólico de la noche a la mañana, nadie. Empiezas por algo muy leve, muy pequeño. Nada. Siempre hay el primer vaso, digamos. Claro, hoy día es una cervecita, mañana son 2, pasado son 3, hasta que llega un momento en que no puedes estar sin las 3 y pasas a las 4. O sea, nadie se hizo alcohólico de un día para otro, nadie se hizo drogadicto de un día para otro, nadie. Entonces, lo que hay que cuidar en los hijos son los pequeños actos, los pequeños. O sea, el que coma verdura, el brócoli que le parece jardín, desde pequeño, decorado si quieres, pero va comiendo verduras y alimentación saludable. Entonces, tú me decías, ¿qué virtudes? Hay lo que se llaman las virtudes nucleares, que se desprenden de las cardinales. No hemos descubierto el mundo hoy día los neurólogos, los psicólogos. O sea, ya los griegos hablaban de las virtudes cardinales: justicia, prudencia, templanza, fortaleza. Las virtudes nucleares son las que nacen de estas 4, como puede ser el orden, la alegría, la generosidad, la amabilidad, la alegría, la cortesía. Fui el otro día al colegio, creo que es el colegio de tus hijos, y ya tienen sus 2 valores para este año, primer bimestre: cortesía y orden. Da igual, son los valores nucleares. Cuando una persona se ejercita en uno, crecen todos, porque hay una unidad en la persona. O sea, si el niño aprende y va aprendiendo a ser ordenado, cada vez le gusta más ser ordenado, será una persona justa, será una persona alegre. ¿Por qué? Porque las cosas no me contrarían, porque sabe crear su orden interior y exterior. Entonces yo animaría a los papás a educar a sus hijos en ciertos valores
tic, tic. La amabilidad, el dar gracias, la comunicación mirándose a los ojos. O sea, son hábitos buenos, los pones en tu proyecto educativo familiar y con eso cerramos ya. Y esos hacen que los otros también crezcan, también desarrollen. Por eso a veces cuando vemos a un chico de 10 años súper deportista, buen amigo, buen compañero, a veces las mamás todo lo dicen, ¿no? Pero tú, le dice una mamá a la otra, ¿tú qué has hecho? Oye, porque tu hijo hace tareas, le gusta jugar deporte, es divertido, tiene amigos, todos lo quieren. Y la mamá que escucha esto se sonríe por dentro, ¿no? Como diciéndole a la otra mamá, ¿tú crees que me he sacado la suerte? Y lo que no sabes es que me he dedicado a este chico desde que tiene 1 año, en todo momento. O sea, este chico me ha costado. O sea, lo he, como dicen las mamás, ¿no? O el papá, el que han estado allí, motivándolo. Eso que dicen, no, premios no, pero la sonrisa del papá cuando metió el gol en el fútbol. O sea, fui a verlo, no me quedé en mi casa, no me quedé en el gimnasio, fui a verlo. Entonces cuesta esto, pero hay un buen retorno. Alguna vez me salió esta frase en una charla, ¿no? Que también alguna vez le hemos tenido la oportunidad de dar. No es necesario ser congresista ni presidente de la República para hacer patria. Si eres un buen padre, una buena madre, estás haciendo patria, por lo que estás diciendo tú. Por supuesto. Porque si le entregas tu vida a esa enseñanza, lo que va a pasar es que vas a dejar un padre, una madre del futuro con hijos que van a ser educados por alguien que fue bien educado. Claro. O sea, vas a tocarle al Perú, o vas a darle al Perú, vas a regalarle al Perú por lo menos 2 generaciones de valores, digamos, de virtudes, de cosas buenas, de ciudadanos honrados, buenos y que aportan y que son felices, y su felicidad va a impactar a más gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, con los valores desarrollamos la voluntad. Con las habilidades socioemocionales ayudamos a tener gestión emocional. No es aplacar las emociones, no, es saberlas gestionar para mi proyecto de vida y el proyecto de las personas que me rodean, mis relaciones interpersonales. Con los conocimientos desarrollamos la inteligencia. Y con la atención al cuerpo crecemos en una muy buena identidad, que todos lo necesitamos, que parte de mi autoestima. O sea, me quiero como soy. Que si tengo el pelo negro, me encanta que tengas el pelo negro, pero no es la mamá que le dice a sus hijos, te voy a lavar el pelo con manzanilla para que se te aclare un poco, ¿no? Porque estamos en un país que tiene esos problemas. ¿No? Como un niño que le decía a la mamá, lávame bien con jabón para que se me aclare la piel. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cuál es el mensaje que le quieres dar a tu hijo? Me encanta cómo eres. O sea, tener como peruanos ese claro concepto de que cada persona es una joya por tallar y que a buena hora nuestro país tenemos que educar a nuestros hijos en esa autoestima, en esa identidad, en ese quererme como soy y querer a los demás como son, ¿no? Tenemos 2 minutos. ¿Qué mensaje nos darías finalmente? Imagínate que alguien tardón pasó por aquí y recién se está conectando. Como una especie de micro resumen y de enseñanza final. Sí, yo le diría a papás, mamás que me escuchan, el año está empezando. O sea, estamos en el mes de marzo. 1 año en la vida de un niño es muchísimo. No lo desaprovechemos. Metas diarias seguidas por los papás, así estés agotado, en función de tu proyecto familiar. Ya vendrá diciembre para cosechar, pero ahorita trabajar todos los días con tus hijos. Y en el proyecto familiar también incluir vacaciones en familia. Totalmente. Claro, para que no se me vayan de las manos. Pero no pensar esto lo hace el colegio o eso lo saca el profesor particular. Eso lo sacas tú. A más dedicación de padres, menos especialistas necesitamos. Un proyecto familiar que tiene que tener corto, mediano y largo plazo, digamos. Sí. El mediano es el año. Ese es el proyecto del año. El largo ya, infancia, adolescencia. Y tu corto plazo es qué vamos a hacer este mes, qué vamos a hacer la Semana Santa, que ya viene, qué vamos a hacer por el Día de la Madre, qué vamos a hacer. O sea, el corto plazo nos viene marcado por nuestro propio calendario. Entonces, papá y mamá, las cosas hay que pensarlas, hay que diseñarlas. O sea, yo no te puedo dar un proyecto familiar, porque lo tenemos que diseñar el papá y la mamá, juntos. ¿Qué queremos y cómo lo vamos a hacer? Yo por ahí los animaría. Es muy activo lo que necesitamos. Mucho. Mucha inspiración y mucha esperanza y mucho positivismo. Sí, ¿no? y trabajarlo con esfuerzo.
Y los hijos no nacen, se hacen. O sea, no es verdad que te salió un hijo. No, 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 esto se hace. Es lo más bonito de ese plan familiar, ¿no? Los fines de semana vamos a salir, vamos a hacer tal cosa. Los celulares, genial, maravilloso, solamente hay que orientar el uso. Tu hijo ha cometido un error, vamos a celebrar el error. El error no se castiga, se celebra. Es una oportunidad para aprender. O sea, a mí me parece un tema súper apasionante. Nada, estoy ahí para cualquier cosa, pero necesitamos a esos papás protagonistas. Tus redes, como para que si alguien dice, quiero ubicarla. Rocío.chirinos, cuenta oficial. Rocío.chirinos, Instagram. Yo lo tengo en Instagram y ahí voy colgando videos. Ya. Donde envío mensajes, comparto mensajes. ¿Y alguna página web? No. ¿De la institución? De la institución, sí. Tengo la página web de EQUO, www.equo, con Q, U-O. Ahí tenemos también todo un trabajo. O sea, pueden poner eso también en Google. Sí, y viene todo el programa de valores. Y claro, todo. claro, Sí, excelente. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, un gusto. Sabía lo que iba a pasar, que nos iba a quedar corto el programa porque me faltaron unas preguntas también, pero el lado espiritual sobre todo te iba a preguntar, pero está bien. Para una próxima conversación. Dios permita que en algún momento te tengamos otra vez por aquí, Encantada. Rocío. Muchas gracias, Encantada. ¿verdad? Por la deferencia con este programa y por tu tiempo. Dale, gracias. Gracias. Listo, amigos, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.